La bajada de Amecameca. Fue un día perdido. Llevé a mi mamá a Cuautla a ver a su hermana y se nos fue el día entero. Llegamos como a las 10 de la mañana y no nos venimos de allá sino hasta las 10 de la noche. Mi mamá siempre extiende las visitas más de la cuenta. Yo no llevaba ni un libro, así que me la pasé dando vueltas en el jardín. De regreso no venía de muy buen humor. No era tanto que estuviera cansado. La verdad solo quería llegar a mi casa. Nos dieron las 11 de la noche en el tramo de Amecameca. Manejaba a una velocidad normal, pero esa parte de la carretera no es recta y hay una bajada que siempre me ha parecido peligrosa porque no hay una sola luminaria. Solo ves lo que alcanzan a iluminar tus propios faros y el resto es pista vacía y campo negro. De pronto, las luces de la camioneta le pegaron a algo que hizo que mi mamá brincara del asiento. Era una figura. No supe describirla al instante. No era un animal, tampoco parecía una persona. Estaba justo en medio del carril, inmóvil, como esperando. «¡Frena!», gritó mi mamá. Pisó el freno con fuerza. Las llantas chirriaron y el volante vibró entre mis manos. La camioneta se detuvo a unos metros de aquello. El silencio fue inmediato. Ni viento. Ni grillos. Nada. Solo el motor encendido y esa cosa enfrente. «¿Qué es eso?», susurró mi mamá. Entrecerré los ojos, intentando enfocar mejor. Era una mujer. O al menos tenía la forma de una mujer. Llevaba un vestido largo, sucio, que parecía arrastrarse por el asfalto. El cabello le caía hacia adelante, cubriéndole el rostro. No se movía. Ni siquiera respiraba, o al menos no parecía hacerlo. «Tal vez necesita ayuda», dijo mi mamá, con esa ingenuidad que siempre la había caracterizado. Algo dentro de mí se tensó. «No, no creo», respondí. Pero ya era tarde. Mi mamá había abierto la puerta. «Espere», le grité. Salió. El aire frío de la noche entró de golpe al interior de la camioneta. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Señorita, ¿está bien?», preguntó mi mamá, avanzando con cautela. La mujer no respondió. No se movió. No levantó la cabeza. Nada. Yo bajé también, más por miedo que por valentía. «Mamá, regresa», dije en voz baja. Ella dio otro paso. Y entonces, la mujer se movió. No fue un movimiento natural. No fue como alguien que levanta la cabeza. Fue un tirón brusco. Como si alguien invisible le jalara el cuello hacia atrás. El cabello se abrió. Y vimos su rostro. No tenía ojos. Solo dos cavidades negras, húmedas. La boca estaba abierta, demasiado abierta, más de lo que debería ser posible, mostrando dientes largos, irregulares, como si fueran de otra cosa. Mi mamá gritó. Yo me quedé congelado. La mujer dio un paso hacia nosotros. Y luego otro. Pero no caminaba bien. Se arrastraba. Sus pies apenas tocaban el suelo. «Súbete», le grité a mi mamá. Corrí hacia la camioneta. Escuché un sonido detrás de mí. Un raspado.
como uñas sobre el pavimento. Mi mamá subió primero. Yo cerré la puerta de golpe y encendí el motor. La mujer ya estaba cerca. Demasiado cerca. Golpeó el cofre con una fuerza brutal. La camioneta se sacudió. «Arranca», gritó mi mamá. Pisoteé el acelerador. Las llantas patinaron un segundo antes de agarrar tracción. Avanzamos. Pero en el espejo retrovisor seguía ahí. No se quedó atrás. No. Corría. Pero no corría como humano. Sus piernas se doblaban en ángulos imposibles. Sus brazos colgaban, pero aún así avanzaba. Y lo hacía rápido. Demasiado rápido. «No puede ser», murmuré. Aceleré más. 80. 100. 120. La carretera oscura parecía tragarse la luz de los faros. Pero ella seguía detrás. Cada vez más cerca. «No mires», dijo mi mamá, llorando. Pero no podía dejar de mirar. En un momento, desapareció. ¿Se fue?, preguntó mi mamá. No respondí. Porque en ese mismo instante, algo cayó sobre el techo de la camioneta. Un golpe seco. Pesado. El metal crujió. Luego, un raspado. Lento. Arrastrándose desde el techo hacia el parabrisas. Y entonces la vimos. Sus manos aparecieron primero. Dedos largos, huesudos, con uñas negras que parecían cuchillos. Se deslizaron por el vidrio. Y su rostro bajó. Pegado al parabrisas. Sonriendo. Sin ojos. Con la boca abierta en una mueca imposible. Mi mamá gritó como nunca antes la había escuchado. Yo perdí el control. La camioneta se desvió. Sentí como una llanta salió del asfalto. Luego todo giró. Un golpe. Otro. Oscuridad. Cuando abrí los ojos, todo estaba en silencio. El aire olía a metal y tierra. La camioneta estaba de lado. «Mamá», susurré. No respondió. Giré la cabeza. Estaba ahí. Inmóvil. Con sangre en la frente. «Mamá», grité. Intenté moverme. Dolía todo. Pero logré desabrocharme el cinturón y salir. El aire afuera era aún más frío. La carretera estaba vacía. Demasiado vacía. Ni un solo coche. Ni una sola luz. «Ayuda», murmuré. Entonces, escuché algo. Detrás de mí. Un raspado. Lento. Giré. Y ahí estaba. De pie otra vez. Como si nada hubiera pasado. Observándome. «¿Qué eres?», pregunté,
sin voz. No respondió. Nunca respondía. Solo dio un paso. Y otro. Y otro. Intenté correr. Pero no pude. Mi pierna no respondía. Caí al suelo. Ella siguió acercándose. Hasta que estuvo frente a mí. Se inclinó. Su rostro quedó a centímetros del mío. Sentí un olor horrible. A humedad. A tierra. A muerte. Abrió la boca. Más. Más. Más de lo que debería. Y entonces susurró. No debieron detenerse. El mundo se volvió negro. Desperté en un hospital. Con luz blanca. Con ruido. Con gente. Está despertando, dijo una voz. Intenté hablar. No pude. Tranquilo, dijo un doctor. Tuviste un accidente. Giré la cabeza. ¿Mi mamá? Logré decir. Hubo silencio. Demasiado silencio. Lo siento, respondió. Sentí que algo dentro de mí se rompía. La encontraron fuera del vehículo, continuó. No sobrevivió. Cerré los ojos. Las lágrimas salieron solas. Pero algo no cuadraba. ¿Fuera? Pregunté. Sí, como si hubiera salido antes del impacto. El frío regresó. No, susurré. No salió. Nadie entendía. Nadie podía entender. Pero yo sí. Porque antes de perder el conocimiento, vi cómo esa cosa la sacaba. Pasaron semanas. Luego meses. Intenté seguir con mi vida. Pero cada noche, cada maldita noche, la veía. En sueños. O a veces despierto. Reflejada en ventanas. En espejos. Siempre lejos. Siempre observando. Esperando. Hasta que una noche escuché algo. En el techo de mi casa. Un golpe. Luego otro. Y ese sonido. Ese maldito sonido. De uñas arrastrándose. Cerré los ojos. No quería ver. No quería saber. Pero ya era tarde. Porque escuché su voz. Justo afuera de mi puerta. Susurrando. Tú sí te detuviste. La manija comenzó a girar. Y entendí algo que me heló la sangre. Esa cosa no vive en la carretera. No pertenece a ese lugar. Sigue a quienes la ven. Y tarde o temprano, siempre termina el camino. Justo en tu puerta. No pares, sigue, sigue. No recuerdo exactamente en qué momento empezó todo a sentirse mal.
No fue cuando se rompió el clutch. No fue cuando nos perdimos. Ni siquiera cuando vimos la figura al borde de la carretera. Fue antes. Mucho antes. Salimos tarde. Ese fue el primer error. Habíamos estado en casa de unos familiares y, como siempre, la visita se alargó más de lo previsto. Cuando finalmente nos despedimos, el reloj marcaba las 10:15 de la noche. Yo ya estaba cansado, pero aún así decidí manejar. Quería llegar esa misma noche. No quería dormir fuera. Mi esposa dudó. ¿Seguro que no prefieres quedarnos?, me preguntó mientras subíamos al coche. No, le dije. Son unas horas nada más. Llegamos de madrugada y ya. Asintió, pero no parecía convencida. Ahora entiendo por qué. El camino era uno que conocía bien. Lo había recorrido muchas veces. Era una carretera larga, con tramos rectos y zonas de curvas pronunciadas, rodeada de cerros bajos y vegetación seca. A esa hora, estaba prácticamente vacía. Solo nosotros y la oscuridad. Encendí la radio. Estaban transmitiendo programación nocturna. Música suave, comentarios esporádicos. Nada que realmente llamara la atención. Avanzábamos a buena velocidad. Todo era normal. Hasta que dejó de serlo. Las primeras señales fueron sutiles. El aire se volvió más pesado dentro del coche. No sé cómo explicarlo, como si la presión hubiera cambiado. Bajé un poco la ventana, pensando que era cansancio, pero no mejoró. Luego, la radio comenzó a fallar. No de golpe. Poco a poco. La señal se distorsionaba, aparecían interferencias, pequeños cortes. Subí el volumen, moví el dial, nada. ¿La cambias?, me dijo mi esposa. No agarra bien, respondí. La dejé así. Era mejor escuchar ruido que el silencio. Cuando el reloj marcó las 0 exactas, empezó el himno nacional en la estación. Fue raro. No era día festivo. Pero no le di importancia. Seguimos avanzando. 120 kilómetros por hora. Recta larga. Oscuridad total. Y entonces lo vi. El señalamiento. Zona de curvas. Reduje la velocidad. Todo estaba bajo control. Presioné el clutch para hacer el cambio descendente. Y ahí fue cuando todo se rompió. Literalmente. El pedal rechinó. Luego tronó. Y se fue al fondo. Un golpe seco resonó bajo la columna de dirección. ¿Qué fue eso?, preguntó mi esposa, tensa. El clutch se rompió. Silencio. ¿Nos vamos a quedar aquí? No, respondí, tratando de sonar tranquilo. Todavía se puede mover, pero no podemos detenernos. Ese fue el segundo error. No detenernos. Seguimos avanzando en segunda. Lento. Torpe. Forzando el motor. Cada curva se sentía más cerrada de lo normal. Más larga. Más peligrosa. Pero logramos salir. Y entramos de nuevo a una recta. Una recta que no recuerdo haber visto antes.
Debíamos tomar una salida. Yo sabía exactamente dónde. Pero no apareció. Seguimos avanzando. Nada. Ni señal. Ni referencia. Ni nada familiar. ¿Ya no era? Preguntó mi esposa. Sí, ya debería haber salido. Y entonces lo entendí. Nos la habíamos pasado. Pero no tenía sentido. Yo conocía ese camino. No podía equivocarme así. Tomamos la siguiente desviación. Otro error. El camino cambió. El asfalto se volvió irregular. La señalización desapareció. Las luces, también. Entramos en una zona completamente desconocida. Y completamente oscura. No había señal en el celular. No había casas. No había nada. Solo carretera. Y algo más. Una sensación. Como si estuviéramos siendo observados. No dije nada. Pero mi esposa empezó a inquietarse. ¿Seguro que vamos bien? Sí, solo es un desvío. Ahorita encontramos salida. Mentí. Porque no tenía idea de dónde estábamos. Pasaron minutos. Lentos. Pesados. El carro avanzaba a duras penas. Y entonces apareció una figura a la orilla del camino, inmóvil, con el brazo extendido, pulgar arriba, pidiendo aventón. Sentí alivio. Ya estuvo, dije. Le preguntamos y listo. Reduje la velocidad. Mi esposa no dijo nada. Solo respiraba más rápido. La figura no se movía. Ni un centímetro. Pero, algo estaba mal. Desde lejos. No sé qué era. Pero algo no encajaba. Nos acercamos. Más. 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 No te detengas, susurró mi esposa. ¿Qué? No te detengas. ¿Por qué? No respondió. Pero empezó a temblar. El carro perdió impulso. El motor se apagó. Justo frente a la figura. Y entonces, mi esposa gritó. No te detengas. Vámonos. Vámonos. Nunca la había escuchado así. Nunca. Era terror puro. Desesperación real. Intenté encender el coche. Fallé. Otra vez. Fallé. Mis manos no respondían bien. El clutch roto complicaba todo. La figura seguía ahí. Sin moverse. Sin respirar. Sin reaccionar. ¿Qué ves? Le grité. No lo veas. No lo veas. Me incliné. Miré.
Y entendí. No era una persona. Era un cuerpo. Bajé del coche. No sé por qué. Tal vez por incredulidad. Tal vez por estupidez. Tal vez porque una parte de mí necesitaba confirmar que no era real. El olor me golpeó de inmediato. Putrefacción. Fuerte. Densa. Casi sólida. El cuerpo estaba amarrado a un poste. Sostenido por alambres. Forzado a mantenerse de pie. Con el brazo extendido. El pulgar levantado. Como si estuviera vivo. Como si estuviera pidiendo ayuda. Pero no lo estaba. La piel. No era piel. Era algo inflado. Verdoso. Roto. Los ojos. No estaban. La boca. Se movía. No por vida. Por larvas. Retrocedí. Sin aire. Sin pensamiento. Sin nada. Regresé al coche. No dije nada. No podía. Arranqué. Esta vez sí. Avanzamos. Lento. Demasiado lento. Mi esposa no hablaba. Yo tampoco. Pero entonces, algo pasó. Miré por el retrovisor. Y lo vi. El cuerpo. Se movió. No el viento. No un animal. No un efecto. Se movió. Giró. Lentamente. Crujiendo. Tensando los alambres. Y su cabeza. Apuntó hacia nosotros. Nos estaba viendo. Aunque no tenía ojos. Nos estaba viendo. No dije nada. Nunca se lo dije a mi esposa. Nunca. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. Cuando llegamos a casa. Porque esa noche no terminó ahí. No volvimos a hablar en todo el camino. Ni una sola palabra. El motor sonaba forzado, como si en cualquier momento fuera a rendirse, pero seguía avanzando. Lento. Inestable. Como si algo lo empujara desde atrás o lo jalara. No lo sé. Lo único que sé es que yo no dejaba de ver el retrovisor. Cada pocos segundos. Esperando. Temiendo. Que eso siguiera ahí. Pero ya no estaba. La carretera volvió a ser solo oscuridad. Vacía. Silenciosa. Normal. Demasiado normal. ¿Ya pasó? Preguntó mi esposa sin descubrirse el rostro. Tardé en responder. Sí. Mentí otra vez. No supe en qué momento regresamos a una carretera conocida. No hubo señal que indicara el cambio. No hubo un punto claro donde todo volviera a la normalidad.
Simplemente pasó. Como si ese tramo nunca hubiera existido. Llegamos a casa cerca de las 2:30 de la mañana. Apagué el coche. Y el silencio fue absoluto. Pesado. Denso. Como el aire antes de una tormenta. Mi esposa bajó sin decir nada. Entró directo a la casa. No prendió ninguna luz. Yo me quedé unos segundos más dentro del carro. Sin moverme. Con las manos aún en el volante. Sintiendo que, si salía, algo iba a pasar. Pero salí. Porque no podía quedarme ahí para siempre. Esa noche no dormimos. Mi esposa se metió a bañar. Agua caliente. Luego fría. Luego caliente otra vez. Como si intentara quitarse algo de encima. Algo que no era suciedad. Yo me senté en la sala. Con las luces encendidas. Sin prender la televisión. Sin tocar el celular. Solo. Escuchando. Y fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un golpe. Seco. Metálico. Provenía de afuera. Me quedé inmóvil. Pensando. Racionalizando. Es el carro enfriándose. Es normal. Siempre hace ruidos. Pero no. Esto no era eso. Sonó otra vez. Más fuerte. Clang. Como metal tensándose. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Muy despacio. Como si algo pudiera verme. Y miré. El coche estaba ahí. Donde lo dejé. Oscuro. Inmóvil. Pero la puerta del copiloto estaba entreabierta. Sentí un vacío en el estómago. Yo no la dejé así. Estoy seguro. Completamente seguro. Di un paso atrás. Luego otro. Sin dejar de mirar. Y entonces se cerró. De golpe. Sin viento. Sin razón. Solo. Se cerró. Mi respiración se volvió irregular. Mi mente intentaba encontrar una explicación. Pero no había ninguna que encajara. ¿Qué haces ahí? Escuché detrás de mí. Casi grité. Era mi esposa. Con el cabello mojado. Pálida. Demasiado pálida. Nada, el coche. No lo mires. Esa frase. No lo mires. La misma estructura. La misma urgencia. Que en la carretera. ¿Por qué? Porque, dudó, porque algo no está bien. Nos quedamos en silencio. Otra vez. Y entonces lo escuchamos. Desde el patio.
Un sonido. Arrastrándose. Como metal raspando concreto. Lento. Irregular. Nos miramos. Ninguno dijo nada. Pero los dos sabíamos. Eso no era normal. Apagué las luces. No sé por qué. Tal vez instinto. Tal vez miedo. Y en la oscuridad, el sonido se volvió más claro. Clang. Arrastre. Clang. Como si algo se estuviera moviendo. Afuera. Mi esposa me tomó del brazo. Con fuerza. Demasiada. Está aquí. No pregunté cómo lo sabía. Porque yo también lo sentía. No era una idea. No era sugestión. Era certeza. Algo nos había seguido. Y no se había quedado en la carretera. Se había venido con nosotros. El sonido se detuvo. De golpe. Silencio total. Y entonces, un golpe en la puerta. 3 veces. Lento. Pesado. Toc. 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 Mi esposa empezó a llorar. Sin hacer ruido. Solo lágrimas. Yo no me moví. No respiré. No hablé. El golpe volvió. Más fuerte. Toc. 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 Y entonces, una voz. ¿Me dan un aventón? Se me heló la sangre. Era la misma frase. La misma intención. La misma presencia. Pero ahora, estaba del otro lado de mi puerta. Y lo peor es que no venía de una garganta humana. Sonaba como si algo estuviera imitando una voz. Mal. Roto. Húmedo. Me dan un aventón. Mi esposa enterró su rostro en mi pecho. Temblando. Yo no respondí. No abrí. No me moví. Porque en ese momento lo entendí todo. Eso no pedía ayuda. Eso estaba buscando entrar. ¿Y si abríamos? No se iba a ir nunca. El golpe cesó. La voz desapareció. El silencio volvió. Pero algo cambió. Porque desde esa noche, nunca volvimos a estar solos. No abrimos la puerta. Y eso, durante mucho tiempo, creí que nos había salvado. Pero estaba equivocado. Esa noche no volvió a escucharse nada. Ni golpes. Ni voz. Ni arrastre. El silencio regresó, pero no era el mismo. Era un silencio ocupado. Como si algo estuviera ahí. Esperando.
No dormimos. Nos quedamos en la sala hasta que amaneció. Sin hablar. Sin movernos. Con la sensación constante de que si uno de los dos cerraba los ojos, algo iba a pasar. Cuando salió el sol, todo parecía normal. Demasiado normal. Abrí la puerta con cuidado. No había nada. El patio estaba vacío. El coche, intacto. Pero algo llamó mi atención. En el suelo, justo frente a la puerta, había marcas, rayones, como si algo metálico hubiera sido arrastrado durante la noche, desde la calle hasta nuestra puerta, y se detenían exactamente ahí. Mi esposa no quiso salir. No quiso ver. Ya se fue, ¿verdad? Me preguntó desde dentro. No respondí de inmediato. Sí, dije finalmente. Mentí por última vez. Porque algo dentro de mí sabía que eso no se había ido. Solo había entrado de otra forma. Los días siguientes fueron raros. No pasó nada evidente. Nada que uno pudiera señalar y decir esto es imposible. Pero la casa se sentía distinta. El aire. El silencio. Las sombras. Todo estaba ligeramente fuera de lugar. Las puertas empezaron a aparecer entreabiertas. Luces que jurábamos haber apagado, encendidas. Objetos cambiados de sitio. Cosas pequeñas, pero constantes. Mi esposa fue la primera en decirlo. No estamos solos. Yo intenté mantener la calma. Negarlo. Explicarlo. Pero entonces empezaron los sonidos. Por las noches. Siempre después de las 3 de la mañana. Golpes. Suaves al inicio. Luego. Arrastres. Ese mismo sonido. Metal contra piso. Clang. Arrastre. Clang. Venía del pasillo. Luego de la cocina. Luego de la sala. Cada noche más cerca. Hasta que una madrugada se detuvo justo afuera de nuestra habitación. Mi esposa dejó de respirar. Yo también. El sonido se detuvo. Silencio total. Y entonces, 3 golpes en la puerta. Toc. 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 Exactamente igual. Sentí que el corazón se me salía. Y luego, la voz. Me dan un aventón. Pero esta vez, no estaba afuera de la casa. Estaba dentro. Del otro lado de nuestra puerta. Mi esposa comenzó a rezar. En voz baja. Desesperada. Yo no me moví. No respondí. No abrí. Porque sabía
que eso era lo único que no debía hacer. La manija de la puerta se movió lentamente, pero no se abrió. Algo la estaba probando, empujando, buscando la forma de entrar. Y entonces se detuvo. Silencio. Durante varios segundos. Hasta que escuchamos algo peor. Un crujido. Desde dentro del cuarto. Detrás de nosotros. Nos volteamos. Al mismo tiempo. Y lo vimos. No en la puerta. No en el pasillo. Sino dentro. En la esquina. De pie. Inmóvil. La misma figura. El mismo cuerpo. Sostenido. Pero no por un poste. Por nada. Suspendido. Torcido. Como si los alambres invisibles aún no mantuvieran en esa posición. El brazo extendido. El pulgar levantado. Y la cabeza. Girando lentamente hacia nosotros. No tenía ojos. Pero nos estaba viendo. Y entonces se movió. Un paso. El sonido. Clang. Otro. Arrastre. Venía hacia nosotros. Mi esposa gritó. Yo no pude. No reaccioné. No pensé. No hice nada. Porque en ese momento entendí. Nunca pidió un aventón. Nunca quiso subir al coche. Lo que quería era que nos detuviéramos. Que lo viéramos. Que lo reconociéramos. Porque al hacerlo, le dimos permiso. El último sonido que recuerdo fue su voz. Más clara. Más cercana. Más humana. Gracias por detenerse. Después de eso, no recuerdo nada. Dicen que nos encontraron al día siguiente. Dentro de la casa. Sentados. En la cama. Sin signos de violencia. Sin heridas. Pero con algo extraño. Nuestros cuerpos no estaban caídos. No estaban acostados. Estaban de pie. Sostenidos. Amarrados. Con alambres. En posiciones forzadas. Como si alguien o algo nos hubiera acomodado. Imitando esa misma pose. El brazo extendido. El pulgar levantado. Esperando. A la orilla de algo. A que alguien más se detenga y los vea. Porque si lo haces, ya no importa si sigues manejando.
Ya no importa si huyes. Ya no importa si cierras la puerta. Porque desde ese momento, ya no estás solo. Y tarde o temprano, también vas a escuchar. ¿Me das un aventón? Y cuando eso pase, recuerda esto. No pares. No mires. Y por nada del mundo respondas. Porque si lo haces, te vas a quedar para siempre